Abre tu Biblia. Recuerda que estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 18 y nos quedamos cuando le dice Dios a Pablo, no calles, habla y no calles. Y dijimos que Pablo seguramente estaba probablemente desanimado. ¿Quieres leer conmigo los versículos del 9 en adelante? Porque de ahí vamos a concluir, en esta noche vamos a concluir este capítulo. Yo le recomiendo que venga, que no se quede, que haga sus anotaciones, que aprenda con nosotros, palabra de Dios. Hechos 18, verso del 9 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión. ¿Qué le dijo a Pablo en visión? No temas, sino habla y no ¿qué? Habla y no calles. Y dijimos nosotros que era muy probable que el apóstol Pablo estaba desanimado después de tanta vara que le habían dado, porque llega un momento en que te cansas y hasta cierto punto te desanimas. ¿Alguna vez te has desanimado? Yo se los he dicho que sí se desanima uno se desanima, ¿verdad? Porque ¿y ahora qué le pasó a la Bueno, pues ahora entiendo que el agua, que la lluvia, pero hay cosas que te desaniman, y a Pablo lo había desanimado. Pablo era un hombre como nosotros, y Pablo ya no quería hablar, porque Pablo decía, donde quiera que hablo me corren, me apedrean y me meten a la cárcel. O sea, hablo de Cristo, y si no me apedrean, me meten a la cárcel, y si no me meten a la cárcel, se me avienta la gente, me quiere linchar, y no tengo ningún beneficio. Y Pablo llegó un momento en que se estaba desanimando, y Dios le dijo, no calles, versículo 10, porque yo estoy contigo. Y luego le dice, ninguno pondrá sobre ti la mano, o sea, no te van a dañar para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo. ¿En dónde? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pueblo que ya Dios había preparado, había probablemente simpatizantes, había gente que ya estaba creyendo. En fin, Dios tenía un pueblo que no iba a permitir que a Pablo le hiciera nada. Y Dios se las gasta. ¿Sí estás de acuerdo en eso? ¿Amén o no amén, hermanos? Estamos aquí. Hay que ver eso, hermanos, que a veces nos atemorizamos por muchas cosas, porque me van a correr del trabajo, porque me van a dejar de hablar mis amigos, porque mi familia, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, no calles, habla y no calles, predica la palabra, hay una urgencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios nos respalda siempre a nosotros cuando hablamos la palabra de Dios. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios, el Señor te va a respaldar. Si tú hablas cosas que no son de Dios, obviamente Dios no está ahí, pero cuando tú hablas palabra de Dios, Él te va a respaldar. Y Él sabe ya qué personas están preparadas, qué personas están listas para escuchar su palabra, para escuchar un mensaje. Muchas veces tú estás hablándole a la gente, y a veces hay gente que a veces parece merolico, el pastor del aire está hablando y está hablando y está hablando. Y yo pensaba que la gente no oía, ¿no? Y la gente sí oye, la gente oye. Y dijo una persona, pastor, sí oímos, pero no le hablamos porque lo interrumpimos. Y pues sí, ahora tienen razón. Pero sí hay gente que escucha la palabra de Dios. Hay corazones que ya están preparados. Amén. Entonces, cuando tengas personas que estén frente a ti en algún momento, en la fila del carro, en el hospital, en el supermercado, en el seguro social, pues esa persona que te la puso Dios enfrente, ¿para qué te la puso enfrente? ¿Quién dijo eso? Para hablarle de Dios. Para eso te la puso enfrente. El del taxi, el del Uber, el de la ruta, el que de pronto empieza a decir, oiga, qué dura está la vida, ¿verdad? No, hombre, no estoy sacando ni lo de la renta. ¿Sabes por qué te lo puso Dios ahí? Para que le hables la palabra de Dios. Cuando te ponga Dios gente frente a ti, no te la pone para que la veas a ver si anda vestida bien, de marca, si tiene o no tiene dinero. No, te la pone para que le hables de Cristo. Cada vez que conocemos una persona o Dios nos pone gente frente a nosotros, es para que les compartamos la palabra de Dios, porque hay una urgencia, hay un destino eterno de la gente, porque la gente va a morir sin Cristo. ¿Y a dónde va la gente sin Cristo? Otra vez, ¿a dónde va la gente sin Cristo? La Biblia lo dice.
No lo decimos nosotros. Y eso nos debe de preocupar, que nuestra familia se vaya sin Cristo, se muera sin Cristo. Porque si no tienen a Cristo, hermanos, la cosa se pone muy dura. Si no tenemos a Cristo, Cristo es el pase a la eternidad. Cristo es el pasaporte a la entrada con el Padre. Y si una persona se muere sin Cristo, pues imagínense nomás cómo le va a ir. Por eso es importante que cada vez que tengas a una persona frente a ti, le compartas a Cristo. Versículo 11. Y entonces se detuvo Pablo allí, en ese lugar. Amén, hermanos. Amén. Se detuvo en ese lugar, versículo 11. ¿Cuánto tiempo? 1 año y 6 meses. Ahí es donde Pablo empezó a escribir la carta a los Corintios. Yo creo que la primera, y si no después la otra, pero por lo menos empezó a escribir en ese lugar. Y es ahí donde Pablo les comienza a enseñar acerca del amor de Dios. Porque yo no sé si te acuerdes, y esto es para los que leen la Biblia, hay un capítulo que Pablo destina al amor, que es el capítulo 13 de 1 de Corintios, ¿verdad? No lo busque, pero ahí seguramente Pablo se inspiró por el Espíritu Santo, y ahí Pablo empezó a escribir todo acerca del amor, el amor esto, el amor lo otro, el amor aquí, el amor nunca deja de ser, y Pablo da toda una cátedra del amor, porque lo que lo detuvo a Pablo ahí fue el amor por las almas. Muchas veces lo que nos hace soportar las luchas, las pruebas, los desaires de la gente, tantas cosas. Sí sabes que sufrimos como cristianos, ¿verdad? Sufrimos el desprecio a veces de la gente, ¿cómo se llama? El racismo a veces, o no racismo, ¿cómo se llama? La excepción de personas que de pronto saben cuando tú ya eres un cristiano convertido, te relegan, te hacen a un lado y te empiezan a marginar y de pronto sientes feo. Sientes feo porque somos seres humanos, pero ¿sabes una cosa? Vale la pena por causa de Cristo. Y lo único que nos hace soportar los desaires de las personas es el amor de Cristo. Y Pablo se dedica a hablarles acerca del amor justamente en este lugar. Versículo 12, pero dice la palabra del Señor que después de que estuvo 1 año y 6 meses, ¿qué estuvo ahí? Enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios, pero siendo Galón, procónsul de Acaya. Galión, procónsul de Acaya, o sea, alguien importante. Los judíos se levantaron de común acuerdo ¿contra quién? O sea, otra vez alguien que estaba ahí importante, ¿verdad? Dijo, vamos a aprovechar que tenemos influencia con este procónsul, con Galión, y vamos a decirle que calle a Pablo, porque lo que Pablo está hablando ya nos harta, Pablo ya nos cansa, Pablo ya fastidia, Pablo ya, dice la raza, ya chole, Pablo ya. Buenas noches. Y alguien quería callar a Pablo. Ahora, ¿tú sabes quién quiere callar a Pablo? Satanás. ¿Quién te quiere callar a ti? Satanás. Porque hay alguien que seguramente está esperando el mensaje de Cristo que tú tienes. Y el diablo no quiere que tú hables. Porque al hablar de Cristo, las personas se van a convertir. Esa familia va a venir a Cristo. El drogadicto va a dejar lo malo. El ratero, el que anda en malos pasos, el espíritu lo va a redarguir. Así que el diablo va a buscar de una manera de callarte la boca. De que no hables, de que no cumplas el propósito del Señor. ¿Sí me estás oyendo? Ahora, fíjate lo que dice aquí. Que entonces se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron ¿a dónde? Lo llevaron como que si fuera un delincuente, un delito, algo que como que se hubiera cometido una falta a la moral o una falta a las leyes romanas. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 13, diciendo, esto era lo que decían, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjate, estaban mintiendo. Dice, Pablo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, todo lo que sea contra la ley, Pablo les enseña que está mal. Él dice que Dios, o sea, nos está trayendo otra religión y nos está afectando nuestra fe. Fíjate por dónde el diablo se mete. Se mete por las cosas de Dios, se mete por la palabra, se mete por Jesucristo. ¿Sí me estás entendiendo? Mira, ¿alguien se acuerda de la historia de Daniel? Yo no sé si se acuerdan, pero yo lo voy a decir, ¿verdad? Daniel cuando fue puesto en el foso de los leones, ¿alguien sabe por qué lo echaron en el foso de los leones? Porque no se arrodilló a la hora que tenía que arrodillarse para adorar a otro Dios. Él oraba al Dios verdadero y no encontraron ninguna falta en Daniel.
una falta hacia el gobierno, una falta a la moral, no, pero lo encontraron en el asunto espiritual. Y muchas veces el enemigo va a buscar la parte espiritual tuya para meter por ahí el enemigo fuerza para derrumbarte, para quitarte, para callarte, para desanimarte. ¿Sí me estás oyendo? ¿Amén o no amén? Entonces dice la palabra que le estaban levantando este falso, versículo 14, y al comenzar Pablo a hablar, porque Pablo se empezó a defender, Galión, o sea, Pablo, diga conmigo, Pablo se defendió. O sea, Pablo empezó a hablar. Pablo dijo, yo no traigo otra religión. Pablo dijo, yo no vengo a alborotar la gente, yo no vengo a incomodar gente. Yo les voy a decir a ustedes, hermanos, honestamente en esta noche, los cristianos somos gente de bien o gente de mal. Los verdaderos cristianos, porque hay cristianos, hay cristinos, hay unos que son falsos, pero los verdaderos hijos de Dios son gente de bien o son gente de mal. Procuramos hacer el bien de la gente, ayudar a la gente, orar por los enfermos. ¿Es malo orar por el enfermo? ¿Es malo dar el mensaje al que anda en la calle de drogadicto, robando y matando? No, es malo. Pero la Biblia dice, el profeta Isaías dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y así el mundo piensa y así el mundo ve las cosas. Hoy hablar de Cristo. Mira, escúchame lo que te digo. Tú vas a sacar el permiso para hacer una actividad cristiana y religiosa. A veces te ponen muchos pretextos. A veces te ponen muchos requisitos, ¿verdad? Y está bien, porque hay que cumplir con la ley. Pero si te ponen más trabas para un culto cristiano que para abrir una cantina. Hasta para abrir la cantina te dan dinero, te dan sombrillas, te dan sillas, te pintan la casa, el local, y te dicen, ¿y qué más necesita? Oye, y yo digo, ¿cuándo le andan ofreciendo a uno cuando tiene una campaña? Oiga, necesita que le demos aquí algo para que... No, ¿sí me estás entendiendo? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y Pablo empezó a hablar, dice la palabra del Señor, y Galión le dijo a los judíos, después de haber oído a Pablo, si fuera algún agravio o algún crimen, amén, enorme, dice, oh judíos, conforme a derecho, yo os lo toleraría. O sea, dijo este hombre, me estoy dando cuenta que lo que ustedes están discutiendo son asuntos culturales, son asuntos de ideas, son asuntos de pensamiento. Cada quien es libre de pensar y de creer en lo que quiera creer. Yo no voy a meter a Pablo a la cárcel solo porque tú dices que está hablando en contra de tu religión. O sea, este hombre, en lugar de apoyarlos, ahora sí como decimos, le salió el tiro por la culata. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Se fueron tan confiados de que él lo iba a meter a la cárcel, y este hombre dijo, no, estoy escuchando a Pablo y lo que Pablo está hablando no es ningún crimen. Dice, versículo 15, pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, dice, véanlo ustedes, lo que Pablo está haciendo es asunto de religión, es asunto de cultura de ustedes, yo no tengo nada que ver. Dice, porque yo no quiero ser ¿qué? Léalo fuerte, yo no quiero ser ¿qué? Dice, estas cosas no me competen a mí. Oye, ¿por qué te traen a la cárcel? No, pues es que oré por un endemoniado y fue libre. ¿Cómo? Imagínate eso. Imagínate que tú oraste por una persona que tiene cáncer, y algunas veces el diablo hasta lo puede usar, ¿verdad? Venga el gremio de médicos y vaya con la autoridad, diga, oiga, ahí andan sanando a la gente de cáncer. Ahí hay gente que sin licencia anda haciendo esas cosas y quién sabe qué será. Imagínate la locura que pasaría. Imagínate lo que estaba pasando. Este hombre estaba diciendo, yo no encuentro ningún delito que Pablo esté haciendo. Son asuntos de palabras, son asuntos de pensamientos, son asuntos de tu cultura, son asuntos de tu religión. Así que ustedes júzguenlo. Yo no quiero saber nada de esto. Yo me libro de esto. ¿Me estás escuchando? ¿Amén o no amén? Versículo 16. ¿Y qué dice la palabra? Óiganlo, ¿qué dice la palabra? Versículo 16. Los echó como quien les dijo, ¿saben qué? No tiene algo que hacer. Váyanse allá a donde están las gallinas a ver qué andan haciendo.
Los echó del tribunal. ¿Saben qué? No estoy perdiendo tiempo con ustedes. Yo no estoy aquí, dijo este hombre, para escuchar que Dios, que la religión. Yo estoy aquí por otros asuntos de política, del gobierno romano. Y lo que ustedes traen son asuntos espirituales y de religión. Allá arréglense entre ustedes, allá discutan entre ustedes, allá peleen entre ustedes. Pero fíjate que el diablo muchas veces hace las cosas en grande porque no quiere que prediquemos la palabra. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, o sea, el principal de la sinagoga, que ya se había convertido, ¿qué pasó? O alguien que era responsable, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada, ¿qué? Se le daba de ello. O sea, dice, ¿sabe qué? Si ustedes están peleando, es su problema, yo no me quiero meter. Cómo el enemigo a veces busca cosas para que nosotros nos enganchemos y caigamos en esos asuntos. Por eso dijo Jesucristo que los cristianos tenemos que ser mansos como palomas y audaces. Otra vez, mansos como paloma y audaces como serpientes. Entonces es importante, hermanos, tener la sabiduría del Señor cuando estamos compartiendo de Cristo, tener la sabiduría de Cristo para evangelizar, para ser muy prudentes cuando estamos hablando de la palabra de Dios, para que el enemigo no tome ventaja en contra de nosotros. Y en lugar de tener resultado y en lugar de que haya fruto, pues a veces es contraproducente, porque te van a callar, te van a prohibir, te van a cargar la mano. Así que tú debes de ser muy inteligente y muy sabio en el nombre del Señor. Amén. Porque tenemos esa encomienda como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que compartir la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? ¿Versículo qué? 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún todavía muchos días allí, o sea, no se amedrentó, no se achicopaló, dice, después se despidió de los hermanos que estaban ahí y navegó a Siria, y ahí con él, dice, Priscila y Aquila, habiéndose ¿qué? Fíjate lo que hizo Pablo. Pablo se rapó la cabeza. ¿Y qué más? En Cencrea, porque había hecho voto. Oh, mi Dios poderoso. ¿Cómo que Pablo se cortó la melena? Bueno, hoy en día hay muchos pelones. Ya no es muy raro ver a los pelones, ¿verdad? Pero imagínate en el tiempo de Pablo. Aquí nos deja algo bien claro. Hay una pregunta, ¿por qué Pablo hizo un voto? Hay una pregunta obligada, ¿por qué Pablo se rapó la cabeza? ¿Por qué? Esto es común en la Biblia, porque esto se le llama un voto, un compromiso que él dijo. Él haber hecho un pacto con Dios. Señor, si tú me respaldas, si tú me apoyas, si tú me haces sentir que yo debo de continuar, y si yo veo tu gloria, y si yo veo tu bendición en lo que estoy haciendo, me rapo la cabeza. Santo Dios. Y mira, ¿qué fue lo que vio? El respaldo del Señor. ¿Sí me estás oyendo? A ver, por favor, ¿sí me estás oyendo? Esto nos dice a nosotros que en algún momento dado, nosotros, muy personal, muy privado, como hijos de Dios, vamos a hacer un voto con Dios. Vamos a hacer un voto con Dios. Yo tengo el testimonio de una mujer y me detengo por esto. ¿Sí leíste que Pablo se rapó la cabeza? Quiero que lo vuelvas a leer, por favor. Con Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho o tenía hecho. O sea, él ya se había comprometido con Dios. Si haces esto, hago lo otro. Yo tengo testimonio de varias personas, de una mujer que Dios le puso una petición a Dios y le dijo, si tú restauras mi matrimonio, si tú haces un milagro en mi matrimonio, yo te voy a ofrendar a la iglesia. Y no dinero, ofrendó sillas, ofrendó abanicos y no sé qué más. ¿Y qué crees que pasó? Dios le concedió, le cumplió, y yo me quedé sorprendido porque Dios es un Dios de paz. Ya nomás cuando de repente vi que llenó la iglesia de muchas sillas, dije, es un Dios de milagros. Tú puedes hacer un voto con Dios en tu manera privada, sin decírselo a nadie. Hay gente que ha hecho votos de mucha naturaleza, de llevar talentos a la iglesia, de esas
comida a vender, y si Dios me hace esto, yo voy a llevar durante un año comidas a la iglesia para ayudar al templo. Hay muchas maneras. Ana, ¿alguien se acuerda de Ana? ¿Qué hizo Ana cuando tuvo a Samuel? Ana le dijo a Dios, si tú me das un hijo, si tú me das un hijo, te lo prometo y te lo entrego para que te sirva. Y le contestó Dios, claro que sí. Y le cumplió a Dios ella, claro que sí. Ella también le cumplió a Dios. Y ahí está el profeta. ¿Por qué? Porque ella se comprometió con Dios. Va a haber momentos en tu vida privada, en tu vida personal, que tú vas a decir, no le tienes que platicar a nadie si no quieres platicarle a nadie, pero solo en tu corazón, tú lo llevas en lo más profundo de tu corazón, porque Dios ve nuestro corazón, y tú le dices, Señor, si tú haces esto, o si tú me respondes a esto, si tú acá y si tú allá, me pongo la línea con esto. Buenas noches. No sé si me estás oyendo. Por eso en el lado cristiano así funciona, pero en el lado cuando no conocemos a Dios, por eso no hay que juzgar. Yo me acuerdo de mi madre, que mi madre, me acuerdo que hizo ¿cómo se le llama en el catolicismo? Hizo una manda a mi mamá, que yo me enojé con ella porque me dejó crecer el cabello como Sansón a mí. Parecía mujer, yo no sabía ni por qué. Yo andaba contento porque yo me creía casado. Yo estaba bien pequeño, yo tenía algunos 7, 8 años. Estaba bien chulo. No, hombre. Si les enseño la foto, no piensan que era yo. Y yo de pronto pensé que era Rigo Tobar, que mi mamá me lo había hecho por Rigo Tobar. Yo pensé eso, porque a mi mamá le gustaba la música de Rigo Tobar. Y entonces yo dije, a lo mejor mi mamá quiere que yo me parezca a Rigo Tobar, ¿verdad? Pero no. Luego de repente que me lleva a cumplir la manda a San Juan de los Lagos, y me acuerdo porque yo me apalanqué allá, comí de todo, y mi viaje, y mi mamá me llevaba a todos lados. Entonces, ya después que tuve un poco más de razón, le dije, mamá, quiero hablar con usted. Digo, ¿por qué, amigo? Pues, ¿quién hizo la manda, usted o yo? Dice, pues yo. ¿Y usted por qué me dejó crecer el cabello a mí? Dijo mi papá, porque necesitaba a usted. Y dije, mamá, pues sí, pero usted era la promesa, no yo, ¿verdad? Pero sí me estás entendiendo. Por eso no debemos muchas veces de criticar a la gente, porque a veces en la ignorancia ellos hacen sus mandos, porque no saben de Cristo. Pero eso funciona con Dios, porque Dios ve el corazón. ¿Sí me estás oyendo? Porque yo creo que el que le contestó a mi mamá fue Dios. ¿Sí me estás oyendo? Pero Dios, al ver la ignorancia de ella cumplió como quiera. ¿Sí me estás oyendo? Y luego otra vez, antes, ya cuando era cristiana mi mamá, después cuando era cristiana, tuve una hermana que estuvo muy enferma y que se estaba muriendo, y ella hizo no una manda, hizo un voto con Dios, ¿verdad? Y ella me lo dijo a mí, y no me da pena decirlo. Ella le dijo al Señor, si tú sanas a mi hija, yo estoy hablando de mi mamá, digo, si tú sanas a mi hija, yo te prometo que durante no sé qué 6 meses o 8 meses, yo voy a, viendo lo que dijo ella, a mí no me gustó esa parte porque ella no sabía todavía mucho de Dios. Dijo, yo voy a pedir limosna en la calle. Yo no sabía, ya conocía de Dios ella. Pero yo un día la vi que andaba en las casas y mi mamá me evangelizando, fíjate, inocente yo. Y sino que un día yo vi que le traigo dinero, se llamaba María, le traigo dinero a María, ¿por qué? Pues usted es el, y le voy a llamar, le traigo dinero. Sí, ahí fue cuando me dijo, ¿usted qué anda haciendo? Pues que yo le prometí a Dios que todo lo que yo recogiera en 6 meses, yo se los iba a dar no a mí, a otra iglesia donde nacimos, porque nacimos en una iglesia cristiana. Yo le prometí a Dios que estos 6 meses, si Dios me sanaba a mi hija, todo lo que yo recogiera, y tenía un bote de leche vino, me acuerdo grandote, llenó 3 botes, lo entregó de fuera. Él ahora con conocimiento de Dios, pero lo hizo para Cristo. Yo no sé, y no estoy diciendo que usted lo haga, porque esto no es que usted lo tiene que hacer. Estoy hablando porque dice la palabra que Pablo se rapó. Y la razón por la que Pablo se rapó es que muy seguro que Pablo ya estaba desanimado, que Pablo ya no quería predicar, porque Pablo se había cansado, lo dije, de golpes, lo habían maltratado, la cárcel, etcétera. Así que Pablo en algún momento sintió el respaldo, sintió la luz verde de Dios, sintió que Dios no lo dejaba y dijo, Pablo, pues ahora voy a cumplir mi palabra. Porque ese versículo, quiero que lo volvamos a leer, por favor. Ese versículo dice, ¿cómo dice? Mira lo que dice ese verso. ¿Más Pablo qué?
Fíjate. Porque tenía, o sea, ya lo había hecho antes el voto. Y como Dios le cumplió, rajas. Así que si veo algún pelón aquí, pues ya sé por dónde va. No, puede ser otra cosa, ¿verdad? Puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser algo. Por eso a veces cuando veo uno a la gente con barba cerrada, oiga hermano, ¿trae una manda o trae un voto? ¿Qué? ¿O no trae para el rastrillo? Bueno, eso. Perdón, buenas noches. ¿Sí estás entendiendo? Ok, siguiente versículo. Siguiente versículo. El verso 19. Y mira lo que dice. Y llegó, ¿a dónde llegó? A Éfeso. Ahí llegó por primera vez. Ahora llega a Éfeso. Y ahí lleva Pablo con él a un grupo de cristianos. Y llega a la sinagoga, versículo 19. Y dice que discutía ¿con quién? Discutía con los judíos. Presentaba otra vez la palabra, como que él estaba aferrado otra vez a los judíos. Y bueno, les predicaba, aunque había gentiles también, habría una mezcla de griegos y helenistas y todo ese rollo, que es muy larga la historia. Pero Pablo dijo, aquí está la mancha de almas para Cristo, aquí están las almas que necesitan a Dios, y a darle que es mole de olla, dice el pastor del aire. Y se dedicó a discutir con ellos. Y ya dijimos que la palabra discutir no es pelear. La palabra discutir es exponer abiertamente un mensaje para que la gente comprenda lo que Dios quiere para ellos. ¿Estás de acuerdo? Versículo 20. Entonces los cuales, cuando oyeron a Pablo, le rogaron, ¿qué? Le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Y qué dijo Pablo? No, si estás viendo que la cosa está dura aquí. Pero fue guiado por Dios. Ahora, no significa que Pablo no quisiera ir con ellos. Amén, hermanos. Yo quiero decir algo en esto. ¿Me permites decir algo en esta noche? Algunas veces los cristianos estamos acostumbrados a que siempre se nos diga que sí. Y cuando alguien nos dice que no, lo vemos como una falta de respeto, lo vemos como algo como que, ay, no tiene el amor de Dios. Imagínate, le rogaban a Pablo que se quedase para compartirle la palabra. ¿Era bueno o era malo que Pablo les enseñara? Era bueno. ¿Y por qué no se quedó? Porque Dios le había dado la enseñanza, o Dios le había guiado, o Dios le había mostrado que no era el momento. No significa que no lo iba a hacer. Lo que significa es que estuvo que ser guiado por Dios. ¿Sí me estás oyendo? A ver, levanta tu mano. ¿Sí me estás oyendo? Algunas veces tú te desesperas y tú dices, pastor, vamos allá al rancho de Salsipuedes, allá al Tanquián, Tancuayalada, San Vicente de no sé dónde. Pastor, allá vamos con mi tía, vamos con mi abuelita, allá vamos a hacer una campaña, pastor. Vamos a matar borregos y por comida no paramos, y pastor, le doy para gasolina y yo lo llevo y yo lo traigo. Tú tienes un buen deseo. Pero ¿qué vas a sentir si yo te digo que no? El pastor no tiene amor. Porque es un ranchito, o porque es una vereda apoyada. No, pero si fuera allá a Nueva York, allá estuviera. No, hermanos. No te molestes cuando te diga alguien que no, para orar por alguien o para hablarle a alguien. A veces tenemos que ser guiados por Dios. ¿Sí me estás oyendo? ¿Sí me estás entendiendo esta parte? Y te digo esto porque Pablo dice que les dijo que no. ¿Versículo qué? Versículo 21. Sino que se despidió de ellos. O sea, les dijo, no puedo. Y les dijo, es necesario, dijo Pablo, que en todo caso yo guarde, ¿en dónde? Yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez les dijo Pablo, pero ténganlo por seguro que yo voy a volver a ustedes. ¿Sí qué? Si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Y zarpó de Éfeso, perdón. O sea, estuvo muy breve ahí. ¿Amén o no amén? Diga conmigo Éfeso. Otra vez diga Éfeso. Ahora, ¿se quedó mucho tiempo ahí? No. ¿Levantó iglesia ahí? No. Simplemente llegó, los saludó, les habló, les presentó el mensaje. Y como la unción estaba tan poderosa, mire, yo he ido a lugares, ¿sí me están oyendo esta noche? Yo he ido a lugares y les iba a predicar la palabra. Pastor, levantamos una iglesia, pastor, no se vaya, pastor, quédese aquí, mira, aquí hay rancho, que hay vacas aquí, aquí levantamos una capilla, pastor, pero quédese aquí. Dios no me dice que no. Porque Dios
Dios no me hace sentir que lo haga. Pero no significa que no tengamos amor por la gente. Significa que tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque si tú te das cuenta, no estuvo mucho tiempo ahí. Les habló, se quedaron entusiasmados, se quedaron maravillados. Pero después te das cuenta que Pablo levanta la iglesia de Éfeso, porque después te das cuenta que escribe la carta de Efesios. Otra vez, la carta de Efesios, y después te das cuenta cómo hizo una revuelta tremenda. Más adelante lo vamos a ver cómo diosa la Diana de los Éfesos, una cosa tremenda, donde Pablo habla de guerra espiritual, donde Pablo les tumba muchos demonios que estaban en esa ciudad. Por eso Dios no lo quería en ese momento, porque los tiempos son de Dios y los tiempos son perfectos. Amén. A veces, si me estás escuchando, a veces tú te desesperas porque tu papá, tu mamá, tu hijo, sí, hijo, me hace ver. Ay, Dios mío, no sé ni qué hacer, pero pastor, me desespero, es que yo quiero, espérate, pero es el momento, espérate. Dios tiene el tiempo perfecto para cada persona, nunca antes y nunca después, hermanos. Los tiempos de Dios son eternos, perfectos, y así es la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué sigue después de este verso? El 22, entonces después que zarpa de Éfeso, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Se reportó con los apóstoles, se reportó con el liderazgo, llegó, los saludó, ya estoy aquí, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? Oiga, hermanos, qué hermoso es rendir cuentas. Yo les digo a los hermanos de la iglesia, yo les digo a los que predican, yo les digo a los pastores, si tenemos un liderazgo que nos está guiando y que nos está dando cobertura y consejería, yo creo que les debemos ese respeto de rendir cuentas. Hermano, fui a una campaña, llegué, Dios me respaldó, pero aquí estamos, Pastor Jaime, a la orden en lo que pueda servir, pero el siguiente mes tengo una campaña, el siguiente mes voy a hacer una obra misionera. Hermanos, es hermoso trabajar en unidad, es hermoso trabajar con el gozo y la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí me estás entendiendo? Pero luego hay cristianos que no, ni siquiera ni sus luces. ¿Dónde anda el hermano? Pues no sé, hermano, pues nomás se fue. Pues, pero anda predicando, pues no sé quién estará predicando, ¿verdad? Porque a mí nunca me avisó. Tenemos que avisarle al pastor. Sí, tiene que avisar a mí. Me tiene que decir a mí. Me tiene que decir a mí, claro que sí. Por cobertura espiritual, para orar por ti, para que Dios te respalde. Rendición de cuentas es el orden de Dios, así de sencillo, nada más, porque eso habla de tu madurez. Hay muchos cristianos, y perdón que se lo diga, hay muchos cristianos que les entra por aquí y les sale por acá. Ellos se creen los pipiris nice, ellos se creen la última coca del desierto y ya creen que saben, ya creen que pueden y todo, y al rato les va como en feria. ¿Y cómo? Porque no tuvieron el orden de Dios. Hay que rendir cuentas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, saluda a la iglesia el apóstol Pablo, versículo 22, amén. Y luego desciende a Antioquía. Antioquía era la iglesia que había enviado a Pablo a predicar en su primer viaje misionero. O sea, regresa con la iglesia que lo mandó. ¿Sí te acuerdas de eso? Y si no te acuerdas, pues ya ni sé, ¿verdad? Pero Pablo regresa y llega con la iglesia que le dio ofrenda, que lo motivó, que lo ayudó, que lo animó. Oiga, qué gozo el ver a Pablo de regreso. Qué hermoso llegar con noticias del apóstol Pablo. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Amén o no amén, hermano? Qué hermoso es tener hermanos que de pronto llegan y dicen, hermano, pues mire, me fui tanto tiempo, pero mire, allá está una obra, allá se salvaron tantas almas, bautizamos tantas personas. Oiga, esto es para darle gloria al Señor. Y Pablo dice que regresa a Antioquía, que fue la iglesia que lo había enviado. Versículo número 23. Y después de estar allí en algún tiempo, salió otra vez recorriendo la región de Galacia y de Frigia, confirmando ¿a quién? O sea, confirmando a los discípulos, a los que ya les había enseñado, que no se apartaran de la enseñanza, que no se desviaran del camino. Uno tiene que estar reforzando las estacas. Yo te digo algo a ti en esta noche. ¿Sí me estás oyendo todavía? Yo te digo algo. Si tú le estás hablando a alguien de Cristo, ¿lo vas a dejar ahí olvidado? No, hermano, es como una planta. Usted siembra una plantita, hay que regarla, hay que cultivarla, hay que cuidarla, porque si no las gallinas vienen y le comen el cocollito que está saliendo y esa planta nunca creció. ¿Sabes qué le hacen a las plantas? Las protegen y les ponen palitos, ¿verdad? ¿Alguien ha visto eso?
Buenas noches. Se están durmiendo. Les ponen palitos al lado y los, ay, ya saben, amar, mire, el mango que nos trajimos de allá de Oaxaca, mire, ya saben. Y ahí anda todo un culeco, ¿verdad? Viendo la planta. Y al cabo de 2 o 3 años, mangotes como los otros, ¿verdad? Pero tuviste que cuidar esa semilla. Tuviste que cuidar esa semilla. Cuando tú le hables a alguien de Cristo, no lo dejes. Oriéntalo, ayúdalo, afírmalo, ve por él, paga el precio, haz oración por esa persona, comunícate con él. Si me estás escuchando, iglesia, amén o no amén, iglesia. Porque luego usted le habla a alguien y ahí lo deja. Y hay personas que se quedan con el hambre. Decía mi mamá, se quedan con la daga bien puesta en el corazón. Y yo, qué tremendo, cómo quisiera verlo. Y nada más vino y me alborotó. Y ni el número me dejó, ni nada. Oiga, yo me he encontrado con gente así, que luego de pronto lo anda buscando uno en la iglesia. Oiga, aquí no viene un hermano. Pues, ¿qué hermano? Pues a veces ni a la iglesia vamos ingratos a veces. Andan predicando y en la iglesia van. Y veo un hermano de una cachuchita así, ¿no? ¿Quién sabe? Pues no sé, pero aquí llego porque me acordé que dijo que el pastor Jaime, que el pastor del aire, pues yo no sé si usted es aire o no es aire, pero aquí estoy. Y llegan con hambre de Dios, y llegan con deseos de Dios, porque alguien les sembró la palabra, pero nunca regresó, que me invitó. Escúchame lo que te digo, hermanos. Si tú le hablas a alguien de Cristo, anímalo, motívalo, ve por él, paga el precio. A veces tenemos que esforzarnos. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Yo creo que alguien se esforzó por ti, ¿no es cierto? Digo, por mí alguien pagó el precio, por mí alguien oró, por mí alguien ayunó, por mí alguien iba a mi casa, por mí alguien se desvelaba, por mí alguien pasaba horas y yo le preguntaba, y tuve la dicha de que el pastor fuera el que me enseñara, porque el pastor vivía en los cuadros de mi casa. Así que cualquier día, cualquier duda que yo tenía, llegaba con el pastor y nomás le tocaba la puerta. Eres tú, Jaimito, ¿verdad? 14 años tenía, compréndame, por favor. Sí, pásale. Y a veces yo me sentía mal porque el pastor domingo ya tarde, a las 10:30 de la noche. Porque llegábamos del culto y yo a mi casa y me quedaba con dudas. Y pásale. Y yo veía a la esposa que la madre hacía así, como diciendo, chamaquitos, pero no me decía nada. Pues Dios me cuidaba, ¿verdad? O era muy conchudo, yo no sé cómo llamar eso, o era muy terco. La cosa es que alguien pagó el precio por mí, y tú tienes que pagar el precio por alguien. A veces te tienes que esforzar, a veces tienes que caminar, ir por ellos. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? ¿Amén o no amén? ¿En qué versículo nos quedamos? 24. Entonces, ¿qué dice el 24? Dice el verso 24: llegó entonces a Éfeso un judío, y aquí está buena la cosa, un judío llamado Apolos, y no era el cohete que lanzaron a la luna, Apolo 13. Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Escúchame lo que te digo. Apolos, pónganme atención porque aquí está lo bueno. Apolos aparece más adelante en Corintios. Apolos fue un elemento importante en el ministerio de Pablo. Llegó ahí a ese lugar y dice la palabra que ahí estaba en ese lugar un hombre llamado Apolos de Alejandría. Alejandría, hermanos, es aquella ciudad que está cerca del río Nilo, que fue donde se escribió por primera vez la Biblia Septuaginta. No tengo tiempo para explicarles eso, pero la Biblia que los judíos leían era la Septuaginta. Si alguien lo quiere después buscar en las redes sociales, lo puede buscar sin ningún problema. Fue la Biblia que los judíos leían, la que más ellos estudiaban, la Septuaginta. De ahí, de Alejandría, salió esta Biblia. Se creó, se hizo. De ahí se formó, o más bien se encontró y se hizo ahí. De esa Alejandría es la que está hablando el apóstol Pablo, la que está cerca del río Nilo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, pon atención, versículo 25. Dice la palabra, ¿había sido quién? Ahora, aquí hay 8 características de Apolos.
Diga conmigo, 8 características. Buenas noches, otra vez. 8 características muy valiosas de Apolos. Primera característica. Dice la palabra del Señor, número 1, que era de un espíritu. Número ¿qué? Era de un espíritu fervoroso. Un espíritu fervoroso. Amén. Pero en el 24 encontramos otra característica. Varón elocuente. Varón elocuente. Número 2, varón ferviente. La que encontramos en el 25. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Varón poderoso en las escrituras. Amén. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo conveniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él enseñaba, era fervoroso, era un hombre elocuente, era poderoso en las escrituras, era diligente. Fíjate las características, ya llevamos 6. No era cualquier persona. Dice, aunque solo sabía el bautismo, él se agarró nada más con el bautismo de Juan, pero era un hombre elocuente. ¿Qué significa, hermanos, esto? Algo tremendo. Cuando tú escuchas a una persona elocuente, tú dices, wow, me impresiona. ¿Estás oyendo? Te voy a decir algo, a lo mejor está fuera de base, pero a mí me llama mucho la atención el niño ese que vende empanadas en Acapulco. ¿Alguno ha visto en las redes sociales? Sí, ese que vende empanadas en la playa, ¿verdad? Que te habla inglés, francés, alemán y no sé qué, que vende las empanadas y te da un rollo tremendo. Esa es una elocuencia que tú te quedas estupefacto y anonadado y dices, wow, nunca había oído a alguien así. Alguien que fluía con la palabra, elocuente, algo que llamaba la atención de la gente. ¿Sí me estás entendiendo? Vamos a aterrizar a un punto. Y luego dice aquí que era un hombre, amén, de espíritu fervoroso, un hombre ferviente, versículo 25, siendo de espíritu fervoroso, un hombre ferviente, amén, un hombre apasionado, quiere decir, un hombre, amados hermanos, que estaba hasta en lo más íntimo de su médula espinal, hasta el fondo de sus entrañas, apasionado pero de verdad por las cosas del Señor. No estaba nomás así, no. Él estaba pero convencido de lo que estaba diciendo. Amén. Fervoroso. Amén o no amén, hermanos. Y él enseñaba la palabra, era un maestro de la palabra. No es lo mismo predicar que enseñar. No es lo mismo predicar que enseñar. La Biblia dice que Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. No es lo mismo predicar y enseñar. Enseñar es línea por línea, palabra por palabra. Y si a eso tú le añades la elocuencia, y si a eso tú le añades el espíritu fervoroso y lo apasionado que era, así que tenía una conglomeración de gente que estaba ávida por escuchar a este hombre. Era importante, ¿sí me están oyendo? Pero además era un hombre diligente, era un hombre que tenía mucho cuidado con lo que estaba diciendo y lo que estaba enseñando. Era muy diligente, era una persona con mucha predicción. ¿Amén o no amén, hermanos? Pero a pesar de todas estas características, que son 8 o son 9, no sé ni cuántas llevamos, a pesar de todas estas características que tenía Apolo, algo le faltaba. Algo le faltaba a Apolos. ¿Sí me estás oyendo? Dice el versículo 26, y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, otra característica, hablaba con denuedo. Dice, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Óigame bien, ni la elocuencia, ni el fervor, ni nada garantiza que una persona está completamente pleno. ¿Sí me estás oyendo? No se trata que hablamos bonito.
siempre vamos a necesitar algo. Siempre nos hará falta algo. Siempre habrá alguien que nos puede enseñar algo. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Estás aquí conmigo? Otra vez. Siempre debemos de ser enseñables. A veces somos muy vanidosos, a veces somos muy orgullosos. Tenemos que saber que podemos aprender de cualquier persona. De la persona más insignificante que tú puedas mirar. Yo he aprendido cosas que ustedes no tienen una idea de tantas personas. Usted va a decir, el pastor sabe mucho. ¿Sabe? No sé nada. Porque todo lo que sé lo he aprendido mucho de ustedes y de gente con la que yo hablo. Aún de los niños. Porque uno aprende de todos y a diario. ¿Sí me estás entendiendo? Todos los días aprendemos. Entonces, ¿qué podemos aprender de Apolos? El espíritu enseñable. La humildad que tenía. ¿Me estás oyendo o no me estás oyendo? Priscila y Aquila no dijeron ellos, mira, ya no lo escuché porque Apolos lo único que predica es el bautismo de Juan y como que aburre y como que eso como que ya no, necesitamos algo más fuerte, algo más llamativo. Priscila y Aquila vieron un potencial en Apolos. Y lo que me gusta de esta pareja y de este matrimonio es que ayudaron a un hombre que tenía un potencial. Yo te digo a ti en esta noche y espero que abras tu espíritu y espero que asimiles lo que estoy hablando. Si tú tienes algo que enseñarle a alguien, enséñalo con un espíritu de humildad, no por hacerlo sentir mal, no por avergonzarlo, no porque aquella persona, ¿sí me estás oyendo? Porque aquella persona la quieres hacer sentir menos. No, hermano. Tenemos que enseñar a la persona porque vemos un potencial. Yo veo en ustedes, muchos de ustedes tienen muchas habilidades y tienen muchas destrezas que si tú te dejas enseñar, si tú eres manejable, si tú eres enseñable, si tú eres humilde, tú vas a ser un poderoso guerrero, vas a ser un poderoso predicador, vas a ser un poderoso líder en la congregación. ¿Sí me estás oyendo? Pero hay algunas veces que la persona es muy arrogante, hay algunas veces que las personas dicen, no, a mí me va a enseñar el Señor, a mí el Espíritu me va a revelar, a mí el Espíritu de Dios me va a mostrar y yo no necesito que hombre me enseñe porque yo todo lo que he aprendido me lo ha enseñado mi Padre Santo. No, hermanos, cuando alguien tiene ese espíritu va por mal camino, porque con tan poco, escúchame lo que te digo, con tan poco que sabe, esa persona se está sintiendo la última boca del desierto. No, lo que me gusta a mí de Apolos es que con todas las características que tiene, se deja enseñar. Y Priscila y Aquila lo agarran. Los dos tienen humildad, tanto el que va a recibir como el que va a dar. ¿Sí me estás entendiendo? Porque Priscila y Aquila sí sabían, sí tenían más conocimiento que Apolos, pero ellos no se quedaron con el conocimiento. Ellos lo compartieron. Ellos lo dieron a alguien que vieron un potencial. ¿Me estás escuchando, iglesia? ¿Amén o no amén? Ahora, versículo número ¿qué? 26 o 27. 27. ¿Amén? ¿Cómo dice el 27? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos. Fíjate, porque Apolos, después de que lo enseñó Priscila y Aquila, vamos a ver ese verso de Priscila y Aquila, verso 26. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron ¿qué? Más exactamente el camino de Dios. Dijeron, mira, ven para acá, mira. Todo lo que dice de Juan el Bautista está bien, el bautismo de Juan, pero mira, a ti te hace falta esto y esto. Si tú lo haces así, si tú lo haces acá, vas a tener más éxito, vas a crecer, vas a prosperar. Si tú agarras un curso de homilética, de hermenéutica, de dialéctica, no sé si es eso, de pedagogía, yo creo que vas a reforzar tu conocimiento. Si tú vas a un curso bíblico elemental, si tú te metes a una escuela bíblica de 1 año y medio, tú vas a pulir tu enseñanza. Si ahorita tú sabes más, en 1 año y medio vas a saber más. Oiga, qué hermoso es eso. ¿Sí me estás entendiendo? Qué hermoso es eso. Que alguien te instruya, pero que te dejes enseñar. Buenos días. Que te dejes enseñar. Que no seas orgulloso. Deja el orgullo de un lado.
Espíritu Santo, porque somos una iglesia, somos un cuerpo, amén, y el cuerpo se ministra a sí mismo. Por eso Pablo dice a Efesios, dice que él llamó a unos apóstoles, profetas y evangelistas y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que yo necesito de un evangelista, aunque yo sea pastor y aunque yo sea predicador, pero sí hace falta un evangelista que venga a predicar el evangelio. Amén, por amén. Necesitamos de todos. Tú necesitas de alguien que te enseñe, de alguien que te oriente. Amén, por amén. Ay, pastor, no, yo es que los cursos no. Yo no quiero cursos, yo no quiero entrar a la escuela de no sé qué. Porque eso yo siento que no, porque a mí Dios me guía por otra cosa, pastor. A usted lo guía el desorden y no me diga que no. Perdóneme lo que le digo. A usted lo guía el desorden, porque si usted no quiere escuela, no quiere aprender, entonces ¿cómo vamos a ser eficaces? ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿de qué le sirvió a Apolo? Ya vamos a terminar porque sé que se quieren ir. ¿De qué le sirvió a Apolos toda esta enseñanza? Mira el versículo 27. Y queriendo él, o sea Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. O sea, Priscila y Aquila hicieron cartas de qué? Otra vez, le escribieron a los discípulos, o sea, le mandaron cartas de recomendación. Hey, allá va Apolos. Apolos es un gallo bien puesto. Apolos es un valiente que no se hará. Es un caballo desfogado que no hay quien le pare y se le para al diablo enfrente. Apolos es elocuente, ferviente, diligente, conocedor de la palabra, firme. Oiga, le dieron imagínate lo que escribieron en esa carta de recomendación. ¿Alguien alguna vez ha pedido una carta de recomendación? Y usted dice, oiga, póngale ahí que me conoce hace 20 años, o sea, tengo un año que me conozco, no voy a echar mentiras. ¿Estás oyendo? Pero ¿cómo te sientes cuando te dan esa recomendación que dice, no, la hermana es cocinera de primera, sabe los menjurjes de la cocina, el arte culinario, ¿verdad? Y ahí le pone florecitas, ¿verdad? Oiga, usted tiene una carta importante. Las cartas de recomendación son importantes. Y le escribieron a los discípulos a que lo recibieran. Y llegando él allá, cuando llegó a Apolos, fue de gran ¿qué? Léalo fuerte, ¿fue de gran qué? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Le fue de bendición, aleluya. Cuando yo te diga a ti, hermanos, voy a dar una enseñanza de 4 sábados para todo el que quiera predicar la palabra, pero es el primero que tiene que estar. Ay, no, yo voy a comprar un libro de homilética que me recomendó a mí, no sé qué. Déjate de cosas. Algo se te va a quedar, algo vas a aprender. Yo ya tengo mis años y sigo aprendiendo todavía. Todavía sigo aprendiendo. Todavía digo, Señor, ¿hasta cuándo voy a terminar de aprender? ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Porque uno necesita aprender para ser eficaz en el ministerio, porque el ministerio es muy demandante. La gente necesita a Cristo. Imagínate, si tú tienes herramientas pedagógicas, si tú tienes herramientas psicológicas, ¿verdad? O sea, le entiendes a la psicología, cómo funciona, si tú le entiendes a... bueno, mejor no digo. ¿Están aquí o están dormidos? Rápidamente. Hay cursos que te enseñan de cómo detectar un mentiroso, nomás si mueve la ceja, ya me olvidaron. Hay cursos de esos. Sí. ¿Cómo escribes? Te ponen ahí a ver, escribe, y no es para que escriba, nomás para ver si con la pura letra saben quién eres. ¿Cómo miras? ¿Cómo te paras? Cuando cruzas los brazos, cuando cruzas las piernas, ¿de qué manera te pegan? Todo eso se aprende en los cursos. Digo, porque ya tomé 1, 2, me faltan 3. ¿Para qué quiere aprender, pastor? Pues para conocer más a la persona. Y con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, vamos a ser más eficaces. ¿Sí me estás entendiendo? He tomado hasta cursos de primeros auxilios. Yo ya sé cómo sacarle una bolita que se la toca aquí un niño, ya sé cómo se la voy a quitar. Entonces, ¿para qué quiere aprender primeros auxilios? Ni que fuera enfermero, pero se necesita. Y necesitamos información de cómo apagar un fuego con los bomberos. También necesitamos tomarlo. Buenas noches. Ay, no sé si alguien está aquí en el
¿Quién vive? A su nombre. Además, ni se apuren porque está lloviendo. Si qué bien, pues ni se apuren, está llueve. Puntos suspensivos. ¿Estamos aquí, iglesia? Diga conmigo, necesitamos aprender. Diga, no sé nada. Yo por mí lo digo, no sé nada. ¿Qué tú aprendes? Para ser eficaz. Pero para ser de provecho. Imagínate tú, en una consejería para matrimonios, los hermanos que alguna vez dicen, no, que para matrimonio, ¿qué tienen que aprender? Tienen que tener cursos de consejería. Tienen que aprender el cuadrante de la consejería, la parte emocional, mental, la voluntad, los sentimientos, el cuadrante, 4 cuadrantes. No más de que, pues es que vamos a dar consejos de matrimonios porque están hermosos, chulos, sí, hermosos y chulos, pero ¿por dónde vas a empezar a desmenuzar el problema del matrimonio? Buenos días. Es que yo quiero ser marinero, me quiero en la marina, porque los marineros viajan en todo el mundo. Pero no sabes nadar, corazón. Te vas a ahogar. Tienes que aprender a nadar primero. Ay, es que yo conozco a los que no saben nadar. Pobrecitos, les ha ido bien y Dios los ha cuidado. Bueno, estamos aprendiendo. ¿Qué tienes que hacer? Estudiar la Biblia y venir de estar aquí, porque algo vas a aprender. Yo aprendo, estoy estudiando para darte la enseñanza y yo aprendo. Último versículo y con ese acabamos porque solamente quiero que son 28 versículos. El 28, por favor, y con eso nos vamos en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y con esto terminamos. Primeramente el Señor. Verso 28. Fue de provecho porque con gran, la última característica de Apolos, con gran vehemencia. ¿Alguien sabe qué es vehemencia? Vehemencia no es la hermana de clemencia, ¿eh? ¿Alguien sabe qué es vehemencia? Lo pueden buscar, alguien que traiga datos en el celular, ahí gasten un poquito de datos. Búsquenle ahí, por favor. Creo que tenemos internet, quiero una computadora, si nadie trae algo. Póngale ahí, vehemencia. Definición de vehemencia. Exhortaba con vehemencia a los muertos. Sí, pero ¿qué significa vehemencia? Ardiente, lleno de pasión. Ardiente, lleno de pasión. ¿Qué más? ¿Alguien me da otra definición Que más? obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos. Exhortaba con vehemencia a la muchedumbre. No, definición de vehemencia. ¿Alguien da más, por favor? ¿Alguna enciclopedia por aquí de la luz? Energía, pujanza, ímpetu, ardor. Algo parecido al pastor del aire. Un tono de voz elevado. Alguien que hablaba y gritaba. ¡Ah! ¡Ah! Eso es vehemencia. Es una cualidad de abrir, una cualidad Ahí va. Caliente. de actuar sin pensar en las consecuencias. No, pues no tiene miedo a nada. Valiente, aguerrido. Y al pan y al vino y sac. Eso es vehemencia. ¿Verdad? Alguien que le pone enjundia, como digo que en el rancho. La vehemencia y la pasión y la fuerza y la energía, y no se acobarde, no le da miedo de nada. Y mira lo que dice el versículo, porque con gran vehemencia refutaba, contradecía y contrarrestaba públicamente, no le daba pena en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, o sea, sabía Biblia el hombre. En tal versículo y en tal capítulo. Esto nos hace a nosotros responsables de estudiar más la palabra de Dios. ¿Sí están de acuerdo con eso? Vamos a orar. Señor, gracias. Ponte de pie si puedes.